Saludos cordiales, doctor. Yo soy Claudia Andrés Basurto Villamar del curso 7.1 y mi tema es el principio de tutela judicial efectiva. Antes de comenzar con la exposición, considero relevante primero realizar un resumen en cuanto al trabajo que se hizo en referencia a la tutela judicial efectiva, resumiéndolo en 3 puntos principales. El origen del principio de tutela judicial efectiva, la definición del principio de tutela judicial efectiva y, por último, una sentencia de la Corte Constitucional sobre la tutela judicial efectiva. En cuanto al origen, se puede destacar que varios autores como López, Ceballos y Alvarado sostienen que el término tutela judicial efectiva como tal aparece dentro de la Constitución Española de 1978 en su artículo 24, el cual establece: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Como se puede observar dentro de este artículo, se explica de forma clara y concisa qué es la tutela judicial efectiva y se explica que su objetivo básicamente es la defensa de los derechos de los ciudadanos sin posibilidad de indefensión. Ecuador, por otro lado, incorporaría este principio dentro de su Constitución Política del 98 en su artículo 24, numeral 17. Si bien es cierto, dentro de este artículo podemos encontrar ciertas similitudes con lo establecido por la Constitución Española, no podemos decir que esta fue una exacta réplica, debido a que la Carta Magna ecuatoriana del 98 le otorga una función más a este principio, el cual es garantizar el debido proceso. Años más tarde, la Constitución de 2008 no modificaría de forma radical el contenido de la Carta Magna en cuanto a este principio, sin embargo, sí se encargaría de individualizarla más al separarla del principio del debido proceso y que este básicamente se convierta en un principio único. Definición de tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva se encuentra consagrada en nuestra Constitución en el artículo 75 y básicamente lo define como aquella potestad que tiene todo ciudadano de poder acceder al sistema de justicia en caso de que considere que uno de sus derechos ha sido menoscabado, induciendo a que los órganos judiciales actúen para reparar ese derecho o que se lo devuelva a través de un proceso justo y apegado a la norma. Esto coincide con el criterio de autores como Carrasco, quien define la tutela judicial efectiva como la actividad de los órganos judiciales encaminada a la salvaguardia de los derechos e intereses subjetivos amparados por el ordenamiento jurídico en situaciones en las que aquellos se ven afectados por conflictos surgidos ya en el ámbito de las relaciones sociales, ya en el de las relaciones entre las personas y la administración. Alvarado y Ceballos, por otro lado, hacen hincapié sobre el deber que este principio impone a los órganos judiciales para la protección de los derechos de los ciudadanos, estableciendo que este principio garantiza el derecho de todas las personas sin distinción para exigir respuestas concretas a los actos que emanan del sistema judicial de los estados. Para entender de mejor forma la definición de tutela judicial efectiva, a continuación se presentarán tanto un mapa conceptual como un mapa semántico en cuanto a este tema. Dentro del mapa conceptual podemos encontrar una pequeña definición de la tutela judicial efectiva, cuál es su objetivo, cuál es el rol de los ciudadanos y del órgano judicial y finalmente cómo éste se consume. En el mapa semántico, por otro lado, podemos encontrar palabras claves muy relevantes en cuanto a la tutela judicial efectiva. Muy bien, ahora podemos pasar a la sentencia número 3393-17 sobre la tutela judicial efectiva. En cuanto a esta sentencia, podemos destacar que la Corte Constitucional determina la materialización de la tutela judicial efectiva en 3 elementos principales. El primero es el derecho al acceso a la administración de justicia, el segundo es el derecho a un debido proceso judicial y por último el derecho a la ejecutoriedad de la decisión. Dentro de esta sentencia, la Corte Constitucional también destaca que en el primer elemento se concreta a través del derecho de la acción y el derecho a recibir una respuesta adecuada a la pretensión planteada. El ciudadano que interpuso la acción extraordinaria de protección, que finalmente culminó en esta sentencia, alegó que sus derechos constitucionales fueron menoscabados debido a que el juez que trató su caso no aplicó la norma más favorable a su situación. Y cuando se interpuso un recurso de ampliación y aclaración, esta fue considerada improcedente. Debido a esto, la Corte Constitucional estableció que el operador de justicia no tuvo la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada a la pretensión del accionante y tampoco pudo sustentar de forma adecuada el fallo ejecutado.
Debido a esto, se incumplió con el primer elemento de materialización del derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto también se incumplió con el principio en sí. Una vez analizados estos tres puntos sobre la tutela judicial efectiva en cuanto a su origen, definición y una sentencia relevante en cuanto al tema, se pudo concretizar las siguientes conclusiones. Primero, la tutela judicial efectiva ocupa un rol significativo en nuestra sociedad moderna debido a que otorga a la sociedad una herramienta importante para resguardar sus derechos a través de la actuación de los órganos judiciales y de un proceso justo y apegado a la norma. Como segunda conclusión, tenemos que la tutela judicial efectiva como término surgió dentro de la Constitución Española de 1978 en su artículo 24. Y por última conclusión, tenemos que, de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, la materialización de la tutela judicial se da gracias a tres elementos: el acceso a la administración de justicia, la consumación de un proceso judicial apegado a la norma y, por último, la ejecutoriedad de la sentencia ligada al proceso. Habiendo dicho todo esto, concluyo mi intervención esperando que el video y la información proporcionada haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.